Sucesos relevantes en los gobiernos posrevolucionarios. Álvaro Obregón Salido de 1920 a 1924. Durante su gobierno, se creó en 1921 la Secretaría de Educación Pública, cuyo primer secretario fue José Vasconcelos. En 1923 se firmaron los Tratados de Bucareli, con los que Estados Unidos reanudó relaciones diplomáticas con México. Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. Durante su gobierno se originó la Guerra de los Cristeros de 1926 a 1929, ya que el clero no acató la Constitución de 1917, donde se prohibía la participación del clero en la política y privaba a la Iglesia del derecho a poseer tierras e impedía el culto público fuera de los templos. En 1928, Álvaro Obregón ganó nuevamente las elecciones, pero fue asesinado por José León Toral en el restaurante de La Bombilla en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México. Este asesinato dio origen a la etapa histórica conocida como el Maximato, que comprende de 1928 a 1934, en el que Plutarco Elías Calles, aunque no era el presidente, mantenía una poderosa influencia en la política, pues tomaba decisiones, nombraba y quitaba funcionarios públicos a su antojo. Plutarco Elías Calles impuso y removió a los siguientes tres presidentes. Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930. En este gobierno se puso fin a la Guerra de los Cristeros. También se otorgó la autonomía a la Universidad Nacional. En 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario, bajo la tutela de Plutarco Elías Calles. Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932. Durante su gobierno se promulgó la Ley Federal del Trabajo. Además, se promulgó la Doctrina Estrada. Genaro Estrada era el secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Esta doctrina se manifiesta en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo. Abelardo Luján Rodríguez, de 1932 a 1934. Se expidió la ley del salario mínimo. El Partido Nacional Revolucionario formuló un plan sexenal donde se establecían los periodos presidenciales de 6 años a partir de 1934. Y con este gobierno termina el periodo llamado el Maximato. Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 a 1940. En 1936 se crea la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. En 1937 se crea la Confederación Nacional Campesina, la CNC. Y en 1937 se nacionalizan los ferrocarriles nacionales de México. En 1938 se funda el Partido de la Revolución Mexicana, que vino a sustituir al Partido Nacional Revolucionario. Y el 18 de marzo de 1938 se dio la expropiación petrolera y surge Petróleos Mexicanos. También se crea el Instituto Politécnico Nacional y se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y se dio un gran reparto agrario a los campesinos. Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. En este gobierno se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, donde México decidió participar a raíz del hundimiento de barcos petroleros mexicanos en el Golfo, y se envió al famoso Escuadrón 201. También en el gobierno de Ávila Camacho se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en 1943. Es la institución de seguridad social más grande de América Latina. Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952. En este gobierno, el Partido de la Revolución Mexicana cambió de nombre por el de Partido Revolucionario Institucional, surge el PRI, y en 1952
se construyó Ciudad Universitaria. Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. En 1953 se otorgó el derecho al voto a la mujer. En este gobierno también tuvo que enfrentar el movimiento ferrocarrilero y el movimiento magisterial. Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964. En este periodo se nacionalizó la industria eléctrica en 1960. Se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, es decir, el ISSSTE. López Mateos apoyó abiertamente la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. Además, se recuperó el Chamizal, que era un pequeño territorio al norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, y que originalmente pertenecía al territorio mexicano, pero por cambios en el cauce del río Bravo, quedó del lado norte, es decir, dentro de Estados Unidos, y después de muchos reclamos y controversias, Estados Unidos devolvió el Chamizal a México durante este gobierno. También, en este periodo presidencial, se creó la Comisión de Libros de Texto Gratuitos en 1959, siendo secretario de Educación Pública el doctor Jaime Torres Bodet, es decir, se proporcionarían libros de manera gratuita a los alumnos de educación básica. Finalmente, en este sexenio, también se estableció que se debía entregar el aguinaldo por parte de los patrones para todos los trabajadores de México. Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. La referencia más señalada y criticada durante el sexenio de Díaz Ordaz es sin duda la represión estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en la llamada Matanza Estudiantil de Tlatelolco, esto el 2 de octubre de 1968. Al mes siguiente de esta matanza estudiantil, se celebraron los Juegos Olímpicos de México 68, y para sufragar ese gasto, se autorizó el inicio del cobro de la tenencia vehicular. En 1969 se inauguró la primera línea del sistema de transporte colectivo, del metro. En 1970 se celebró el Campeonato Mundial de Fútbol en México. Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. En este sexenio tuvo lugar el llamado Halconazo, ocurrido el 10 de junio de 1971, cuando una manifestación estudiantil fue reprimida violentamente por un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamado Los Halcones, y fueron asesinados a tiros más de 120 jóvenes estudiantes de entre 14 y 22 años. También en este sexenio surgió el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la ENEP. También surgió la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y el Colegio de Bachilleres. José López Portillo, de 1976 a 1982. En este gobierno se promulgó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. También en este sexenio, México llegó a ser el cuarto productor mundial de petróleo. Había que administrar esa abundancia. También se creó el CONALEP, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Además se creó la Universidad Pedagógica Nacional, y en 1977 se creó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, el DIF, y en ese mismo año del 77, México y España reanudaron relaciones diplomáticas que estaban suspendidas desde 1939, cuando el dictador español Francisco Franco llegó al poder. Y en este sexenio empezaron las grandes devaluaciones, y en el último informe de gobierno de López Portillo se decretó la nacionalización de la banca. Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988. Podemos decir que a partir de este sexenio
se da inicio a la implementación del modelo neoliberal, es decir, a la no intervención del Estado en la economía y a abrir las puertas al capital y productos extranjeros. Este modelo neoliberal continuó con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y con Peña Nieto, y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en el 2018, se ha prometido acabar con este modelo neoliberal, que solo ha traído mayores desigualdades económicas y sociales. También durante el gobierno de Miguel de la Madrid se tuvo que enfrentar un gran sismo en la Ciudad de México de 7 grados Richter, esto el 19 de septiembre de 1985. En 1986 se celebró nuevamente un campeonato mundial de fútbol en nuestro país y las elecciones presidenciales de 1988 fueron calificadas por muchos como un gran fraude electoral, pues se asegura que el candidato ganador en esas elecciones fue Cuauhtémoc Cárdenas, pero Carlos Salinas de Gortari fue nombrado como presidente por el Congreso de la Unión. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Durante el gobierno de Salinas de Gortari, se intensificó el modelo neoliberal, la política neoliberal, pues se vendieron muchas empresas estatales y paraestatales, incluyendo la banca. Se vendió Telmex, Fertimex, Altos Hornos, Aeroméxico, Mexicana de Aviación, Imevisión. Todas estas empresas quedaron en manos privadas, es decir, fueron privatizadas. El 1 de enero de 1993 surge el nuevo peso, el cual le quitaban 3 ceros al peso anterior. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, mediante el cual México, Canadá y Estados Unidos generaban una dinámica relación comercial. En este mismo año estalló la guerrilla impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento armado cuya lucha se justificaba en defensa de la tierra y de los derechos indígenas. En este mismo 1994, el 23 de marzo, fue asesinado el candidato a la presidencia, el priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, originando muchas tensiones y el abstencionismo en las elecciones presidenciales de ese año. Hay que decir que el 30 de septiembre del 2018, hace poco, se anunció que Estados Unidos, México y Canadá acordaron reemplazar el TLCAN por el TEMEC. Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al año 2000. Recién iniciado el sexenio, el 4 de diciembre de 1994, hubo una estrepitosa devaluación del peso. Se le llamó el error de diciembre. Surgió en este sexenio también el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el famoso FOBAPROA, para rescatar de la crisis, con el dinero de todos, a los bancos. En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones del primer jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en las elecciones presidenciales del año 2000, el PRI perdió la presidencia después de 70 años en el poder. El PAN ganó la elección presidencial con su candidato Vicente Fox Quesada. Vicente Fox Quesada, del año 2000 al 2006, fue el primer presidente no priista. Durante su gobierno, tuvo que suspender la construcción de un nuevo aeropuerto, ya que los comuneros de San Salvador Atenco, en el Estado de México, realizaron movilizaciones contra dicha iniciativa. Y durante la Cumbre de las Naciones Unidas, en el año 2002, Vicente Fox careció de capacidad diplomática, pues solicitó a Fidel Castro, el mandatario de Cuba, que se retirara,
para no importunar al presidente de Estados Unidos. El 2 de julio del 2006 se realizaron las elecciones más competidas de la historia moderna de nuestro país, ya que los resultados oficiales fueron muy cerrados, según el Instituto Federal Electoral, pues el candidato del PAN, Felipe Calderón, tuvo el 35.89% de los votos, y el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, también tuvo el 35.31% de los votos. Estuvo muy cerrado, y al final el Instituto Federal Electoral decretó como ganador a Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, fue el segundo presidente panista. La Estrategia Nacional de Seguridad durante este gobierno fue declararle la guerra al narcotráfico, pero solo generó más violencia y un saldo aproximado de 65,000 muertos en su sexenio. Quizá entre los aspectos positivos de este gobierno es que se incrementó el empleo y se creó el programa El Seguro Popular para brindar servicios de salud médica a las personas que no contaban con el IMSS ni con el ISSSTE. Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. En el 2012, el PRI regresó a la presidencia. El gobierno de Peña Nieto inició con un pacto por México, establecido entre la presidencia y varios partidos políticos como el PRI, el PAN y el PRD. Durante este gobierno se promovieron diversas reformas estructurales, como la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, entre otras. Pero los dos aspectos que más marcaron a este gobierno fueron, uno, la corrupción y la impunidad de muchos gobernadores priistas, y sobre todo, dos, la incapacidad del gobierno federal para dar respuesta efectiva y creíble a los acontecimientos trágicos del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Y para terminar, el gobierno de Peña Nieto tuvo que enfrentar la controvertida visita de Donald Trump a Los Pinos en el 2016, después de haber criticado duramente a los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, del 2018 al 2024. Las elecciones del 2018 fueron las más analizadas de la historia, y quien logró el triunfo con el 53% de los votos fue el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador ha anunciado que se pondrá en marcha la Cuarta Transformación, prometiendo cambios profundos en la vida pública del país. Hay que verlos, hay que esperar. Durante este gobierno ya se ha suspendido la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco y se inició el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, que se llamará Felipe Ángeles, y esta obra está a cargo de ingenieros militares. Y también se proyecta la construcción del Tren Maya, que se espera detonará el desarrollo económico del sureste mexicano, así como la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Pero hasta ahora, el problema más difícil que está enfrentando el gobierno de López Obrador y todos los gobiernos del mundo es sin duda la pandemia del COVID. Según las estadísticas a la fecha de hoy, 24 de febrero del 2021, nuestro país tristemente ya supera las 180,000 muertes por COVID, según la Secretaría de Salud. Pero afortunadamente ya se tiene una esperanza, se asoma por ahí una esperanza para frenar esta pandemia. Se trata de una vacuna que ya todos estamos esperando, pero por lo pronto debemos seguir tomando las medidas sanitarias.